Gramática española lección 27. Repaso. Los artículos indefinidos. Los artículos indefinidos son un nuevo tipo de palabras que escribimos delante de nombres. A diferencia de los artículos definidos, los indefinidos expresan nombres de forma general. Siempre usamos este tipo de artículos cuando hablamos por primera vez de un nombre o cuando explicamos un nombre específico expresado con el los las. ¿Qué es el tequila? Una bebida típica de México. ¿Qué son las rancheras? Un tipo de música tradicional de México. Los artículos indefinidos tienen género y número: un, masculino singular; una, femenino singular; unos, masculino plural; unas, femenino plural. Ser, estar y hay. La forma hay es un verbo que siempre expresa existencia, que tenemos en un lugar. Esta forma expresa características de nombres, como los verbos ser y estar, pero de forma general. En México hay playas muy bonitas. En México hay unas playas fantásticas. En Guatemala hay una comida muy rica, el tamal. En mi barrio hay un parque precioso. ¿Hay cervezas en la nevera? Siempre usamos un, una, unos, unas, con hay, nunca el, la, los, las. En México hay playas muy bonitas. La bebida oficial de México es el tequila. Solamente existe una forma para el objeto singular y el objeto plural. En la escuela hay buenos profesores. En España hay buena comida. Podemos usar mucho, a, os, as, más nombres para expresar existencia de forma general y no exacta. Aquí hay mucha gente. En este país hay muchos lugares para visitar. Podemos escribir hay sin artículos. La expresión de la existencia es más inespecífica. ¿Hay cervezas en la nevera? No hay estudiantes malos, pero sí hay malos profesores. Podemos usar hay con los verbos ser y estar. Ser siempre expresa características con el, la, los, las y un, una, unos, unas. Estar siempre expresa localización. Hay expresa características solamente con un, una, unos, unas o sin esos artículos. China es un país muy interesante. Está en Asia y es el país más poblado del mundo. La lengua oficial es el chino mandarín, pero hay otros dialectos y lenguas.